modo avión. Todo empezó, todo no. Modo avión. Hola a todos y bienvenidísimos a este video podcast, su video podcast favorito, Modo Avión. El día de hoy hablaremos de la manera más asertiva de manejar un trastorno mental en el aula. Orientar a los docentes tanto en el desempeño académico como convivencial a la hora de tratar casos con estudiantes que padecen algún trastorno mental. El día de hoy nos acompaña Sergio Zúñiga, Juan Camilo Rojas y Andrés Balcazar. Ellos, que nos asesoraron en capítulos anteriores, nos ayudarán a fortalecer el conductor regular requerido ante alguna situación en el salón. ¿Cuál o cómo sería la forma adecuada de manejar un trastorno mental en el aula de clase o si de pronto cambia dependiendo del trastorno? Bueno, creo que es una pregunta compleja porque finalmente el manejo en el aula pues depende mucho de los docentes y todo ello. Creo que una de las primeras cosas importantísimas que hemos visto, que de pronto es un enfoque más hacia prevención y promoción en términos de salud cognitiva, es que primero se debe comprender el perfil cognitivo y conductual del estudiante, que es lo que a veces nos pasa mucho en consulta. Llega bastante remisión de los colegios porque asumen que el niño por moverse más que otro ya tiene alguna condición. Y lo más común es TDAH. O sea, hay un sobrediagnóstico totalmente de TDAH. Pero ¿qué es lo que pasa? Creo que inicia, por ejemplo, por el hecho de comprender realmente el perfil del niño con TDAH, conductualmente, cognitivamente, y que muchas veces olvidamos que los niños son niños, ¿no? Y que el niño a los 5 años desarrolla un montón por el hecho de que no quiere decir que tenga necesariamente una condición de neurodesarrollo. Entonces creo que ese es el primer punto, es súper ideal y es comprender justamente ese tipo de comportamientos y los perfiles cognitivos y conductuales de los estudiantes. Y yo te lo digo mucho desde el trastorno del neurodesarrollo, pero aplicaría también, por ejemplo, para trastornos en términos de salud mental. O sea, el hecho de conocer qué es una ansiedad, conocer qué es depresión, conocer cómo los estudiantes, como el niño, como el adolescente, con esta condición pues se termina desenvolviendo, creo que es el primer punto fundamental para un adecuado manejo. Como punto número 2, aplicar, por ejemplo, ajustes razonables para los niños. A veces, ¿qué pasa cuando se tiene un chico con TDAH? Es decir, cumple la condición de TDAH, se hace el diagnóstico, se envían las recomendaciones al colegio. Hay ocasiones donde nos ha pasado que el mismo familiar otra vez vuelve a consulta y nos dice es que el colegio no toma ninguna acción. No hizo una adaptación curricular, no utilizó un PIAR, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso se vuelve un poco más complejo para el chico, porque entonces ya es sumarle factores emocionales que también derivan de eso, que se vuelve muchísimo más complejo el manejo. Pero entonces siento que hay ajustes razonables, desde ahí empiezo como punto número 2 para poder abordarlo netamente en el aula. Y ajuste razonable puede llegar al punto de un ajuste curricular como un tipo PIAR o ajustes muy pequeños. Por ejemplo, que si el niño no me puede comprender correctamente la información porque tiene, no sé, un trastorno del lenguaje comprensivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El profesor, simplemente dando una instrucción más sencilla, en un lenguaje más claro, sin extenderse más allá de una instrucción, está ayudando al niño. Entonces, eso no se logra sin antes, el punto número 1 que les mencionaba, ya comprender realmente los perfiles cognitivos o conductuales de este tipo de trastornos. Otro de los puntos que creo que es importante tener presente para dar el manejo de este tipo de situaciones en el aula es promover un ambiente inclusivo y de flexibilidad, porque a veces ¿qué sucede? Y eso se encuentra mucho en terapia, que los niños cuando tienen una condición, un autista, un TDAH o algo así por el estilo, tienden a ser chicos muy aislados, demasiado aislados. Entonces creo que eso es una de las cosas que a veces los colegios ni siquiera le ponen atención y no buscan promover ese ambiente inclusivo y flexible para estos chicos. Entonces eso termina convirtiéndose no solo en un factor ya de patología del neurodesarrollo, sino adicional sintomatología emocional, que agudiza muchísimo más finalmente el diagnóstico que tienen los niños. Entonces, ese como punto número 3, que es la promoción del ambiente inclusivo, creo que sería fundamental que los colegios empiecen a tomar en cuenta pues, para generar una adecuada manejo. Y otro de los puntos que creo que es una muy transversal es el trabajo interdisciplinar.
a veces qué pasa con estos temas interdisciplinares. Lo que sucede es que trabaja el docente solito y trabaja el neuropsicólogo solito y el psicólogo clínico solito y así sucesivamente. Pero no, la idea es que sea un trabajo muy interdisciplinar y que así el neuropsicólogo está trabajando tenga la oportunidad de hablar con el docente de cómo vamos a mejorar a este chico en el aula específicamente. Que el docente se preste también para esa oportunidad de trabajar con los profesionales de la salud que están abordando al chico. Claramente no hay una forma universal de manejar completamente a los chicos con alguna condición, sino va a depender muchísimo de la misma condición y el subtipo de la misma condición. No es lo mismo tener un TDAH hiperactivo a tener un TDAH inatento y súper diferente a tener un TDAH mixto. Es muy diferente. Entonces, claro, eso se vuelve un montón de información a veces para los docentes, pero creo que una de las cosas muy importantes que por allí mencionaba en términos de promoción y prevención es que se empiece a generar escuelas de docentes, escuelas de padres, o ese tipo de estrategias muy de prevención y promoción de la salud, en donde podamos empezar a incluir este tipo de profesionales de la salud que puedan entrenar de alguna manera a los docentes para que encuentren justamente esa posibilidad de abordar los casos más complejos en el aula. Entonces, eso pedía sobre esta pregunta. Sí, esa pregunta es un poco compleja, porque ¿qué es lo que pasa? Dentro de un aula tiende a ser un poco complejo si no se tiene un diagnóstico adecuado. Y lo que pasa frente a, digamos, lo que vendría siendo pues, la psicometodología estudiantil o colegial, es que aplica la misma rúbrica, la misma dinámica a toda la población. Y cada chico tiene unas necesidades completamente diferentes, ¿sí? Entonces, está el chico que sí puede llegar a tener síntomas de ansiedad con el chico que puede tener TDA, ¿sí? Son necesidades completamente diferentes, pero les aplican exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se podría establecer de forma adecuada? Pues, acá sí podría decir, o sea, avalo o no avalo, donde sí se genere, digamos, modificaciones a esas rúbricas o a esas dinámicas con estos casos en específico. Pero para un abordaje adecuado, ya sea en instituciones educativas, se necesita una evaluación preliminar, donde pues hay una recomendación de un psicólogo, de un psiquiatra, es decir, una intervención interdisciplinar por varios enfoques o varias disciplinas que permitan abordar y dar las recomendaciones a la institución. Pero pues acá lo ideal sí sería justamente identificar las necesidades de cada chico. Entonces ahí es donde aplica un poco lo que se está mencionando, donde pueden haber diferentes tipos de trastornos mentales. De hecho, incluso me imagino que a ustedes les interesa más lo que vendría siendo los trastornos del neurodesarrollo. Pero bueno, también podemos encontrar pacientes, o bueno, en este aspecto, estudiantes con trastornos del estado de ánimo, como depresión, trastornos de ansiedad. Sí, ya la última pregunta sería, tú como profesional en la salud mental, ¿qué recomendaciones le darías a los docentes para identificar un síntoma en un adolescente? En un adolescente, bueno, creo que una de las cosas principales de los adolescentes es hablar con ellos. O sea, creo que a veces, por el hecho de no me quiero acercar, porque de pronto me da como cosa o algo así por el estilo, no, creo que es muy importante podernos acercar al adolescente, charlar con él. Esa es la primera puerta, literalmente, para saber qué pasa. Porque uno se encuentra con casitos de adolescentes, donde uno simplemente preguntándole por qué te va mal en esta materia, el estudiante te va a decir, es que no entiendo absolutamente nada. Siento que veo eso y es como ver un montón de letras que ni siquiera entiendo. Ahí es cuando uno dice, uy, ¿será que este estudiante no es que de pronto sea perezoso, no es que de pronto tenga un tema emocional, sino es que de verdad no lo entiende y tienes un tema, por ejemplo, cognitivo? Entonces ha pasado en los casos de dislexia, donde el chico dice, es que él es perezoso, él es como malito para las letras, o en el tema de discalculia, él es malísimo para las matemáticas, es un perezoso que no estudia, y por más de que le meta la gana, y a veces pasa con los adolescentes, le meten y le meten la gana y no la dan, y es porque tiene un fallo cognitivo, porque no la dan. Entonces creo que la primera parte que tenemos que hacer es aprender a acercarnos un poco más a las personas en ese sentido. Para los docentes, acercarse un poco más entonces a sus estudiantes y empezar a charlar con ellos. Creo que esa es una de las cosas principales. Otra de las cosas es que si por ejemplo hubo un cambio de la noche a la mañana en ese estudiante, normalmente es indicio de que algo pasa. Es que ayer era uno, hoy es otro,
eso es un indicio de que algo está sucediendo. Ayer le iba muy bien en esta materia, hoy por el piso está perdiendo todo. En el periodo pasado iba súper bien, en ese periodo perdió todo. Algo está pasando con él. Entonces identificar ese tipo de cosas creo que es una de las cosas, de los pasos fundamentales para como que le daría a los docentes. Bueno, los docentes ya tienen ciertas herramientas justamente para identificar algunas afectaciones a nivel psicológico o pues trastornos del neurodesarrollo. Justamente está en su rúbrica el proceso de aprendizaje como profesional, pero lo principal es no anticiparse un diagnóstico. ¿Sí? Y hay señales, principalmente establecer revisiones con un profesional, y eso se puede establecer por medio de la entidad. Pero parte de esto es invitarlos a reconocer a la población que están tratando, a esos jóvenes. Porque digamos, les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Ustedes cuándo saben que su casa se está incendiando? Cuando vemos el fuego, cuando vemos el peligro. Cuando ven el fuego y qué señales tiene ese fuego. Digamos que estás en tu cuarto y tú sabes que se está quemando tu casa y el incendio es en el primer piso. No sé, por el humo puede ser. No sé, por el sentir que uno no está respirando, por El humo, muy bien, correcto. El humo, también el cambio de la temperatura o incluso el olor. Hay unas señales clave que tú identificas que pues, tu casa se está incendiando. Pero si digamos ustedes viven en una casa donde trabajan con arepas de leña y estas arepas se meten en fogón, pues el humo sería algo normal. Sí, el calor también sería algo normal, o incluso el olor del humo sería algo normal. Entonces, esta metáfora que estoy implementando con ustedes es para que también entiendan que si yo no reconozco a mis estudiantes o a la población que estoy trabajando, ¿cómo identificar cuando hay una conducta normal? ¿Sí? La cuestión acá es que a veces percibimos de que todos los chicos tienen que comportarse de igual manera, que son perfectos, adecuados, prestando atención las 24 horas para las clases, y no. Cada chico tiene unas necesidades específicas. De hecho, estas necesidades ya se han implementado como justamente en los proyectos, es un proyecto que se está desarrollando en otro país, pero podemos ver justamente estos cambios de rúbricas en Suecia, perdón, también todo lo que vendría siendo de acá, la fundación académica, donde están implementando más que todo procesos individuales y especializados, ¿sí? Y esto está permitiendo favorecer esos procesos académicos. De hecho, hay un video que a mí me gusta mucho, que sería chévere incluso que ustedes pusieran muy en su podcast, bueno, no sé si por derechos de autor, que se llama No juzgues un pez por no poder prepararlo. Y es que eso es una realidad donde aún seguimos manteniendo las mismas dinámicas estandarizadas, pero cada cerebro es diferente. Tanto los procesos de desarrollo como también incluso la personalidad que está desarrollando el joven. Entonces a veces incluso tener las mismas metodologías generalizadas para todos, pues mejor vamos a las necesidades. Entonces, conozcamos a esos estudiantes, por otro lado, identificamos esas señales y remitamos a un especialista adecuado para generar un diagnóstico. ¿Listo? Para saber qué se tiene que hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones? No sé si tengan alguna otra pregunta.